Con base en esta información, veamos el manejo integrado, veamos cuál es el enfoque que debemos de tener para el control de las moscas. Y aquí tenemos dos enfoques. Lo primero es si hay, por supuesto, si hay una población presente, hay que eliminarla. Las moscas son transmisoras de patógenos, tenemos que eliminarlas, no nos queda de otra, ¿verdad? Y eso lo haremos con tratamientos no químicos y químicos, lo que llamamos nosotros en Working planes de choque, de control, siempre asociados con los programas de limpieza, ¿verdad? Y luego, una vez que hemos reducido la infestación o queremos prevenirla, pues entonces trabajamos con alguna serie de programas, como pueden ser estos que comento acá, que los vamos a revisar con algunos ejemplos de diseño sanitario, de limpieza y sanitización, buenas prácticas de personal y los elementos de monitoreo. Lo primero, cuando trabajamos con moscas, es hacer una buena inspección. ¿Verdad? La inspección es vital, ¿verdad? Y aquí queremos definir dos cosas. Una, ¿la mosca se está desarrollando internamente o la mosca viene de afuera? Son dos situaciones que se pueden dar. Pero podemos nosotros tener una situación en donde tenemos una gran cantidad de moscas en el entorno y tenemos que evitar el ingreso, pero no se están desarrollando en nuestras instalaciones. Eso tenemos que tenerlo claro, eso lo hacemos con la inspección. Y luego ver la razón por la cual la mosca está llegando a nuestros locales, cuál es la razón de la atracción. Eso sería el segundo elemento de la inspección. Y el tercero es si la mosca se está desarrollando internamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los sitios de reproducción y desarrollo, ¿verdad? Si hay materia orgánica en descomposición, si hay drenaje, si hay excrementos. Y siempre sobre la identificación de cuál mosca es la que nos está generando problema, ¿verdad? Eso, eh, eso es muy importante, ¿verdad? Una vez que conocemos la especie, podemos entender, ¿verdad? Cuáles son las condiciones de atracción. Por ejemplo, yo les comento, tuvimos un caso de un lugar de venta de productos al consumidor que está ubicado cerca de una planta procesadora de frutas y cerca de un gran expendio de frutas aquí en Costa Rica. Y, hay una gran cantidad de mosca de la fruta. No se desarrolla dentro de ese local, ¿verdad? De venta de productos al consumidor, de alimentos, pero sí es atraído, ¿verdad? Entonces, los programas para este local van a ser muchos de control físico de la instalación, ¿verdad? De eliminar puertas corredizas, cortinas de aire, etcétera, que nos permitan evitar el ingreso, pero no podemos hacer mucho para la proliferación externa. Podemos encontrar también algunas señales de actividad en la inspección que nos permita, por ejemplo, encontrar zonas de descanso, principalmente moscas domésticas y otras, porque dejan esputo y heces en las zonas donde descansan. Esos sitios podríamos eventualmente tratarlos, ¿verdad? O bien, por supuesto, la presencia de los animales vivos, ¿verdad? Estos los vamos a encontrar y los animales vivos o muertos, porque los podemos encontrar en las inspecciones o bien podemos encontrarlos en los equipos de monitoreo. Ahora vamos a ver un poco más el tema del monitoreo. Podemos, dependiendo de la mosca que estamos viendo, ver si puede hacer que haya otras razones de la fuente de atracción. Podría ser, como este caso, digamos, aquí podemos una cantidad de roedores muertos en una estación. Aquí todas estas son pupas de moscas que se desarrollaron, ¿verdad? Por no haber retirado animales muertos en esa edificación. De nuevo, siempre buscando, ¿verdad? Cuál es la mosca y cuál es la posible fuente de atracción. Y luego entramos en, tal vez yo diría, uno de los más importantes elementos de control de manejo integrado, que es el higiene. Veamos esta fotografía. Aquí tenemos, perdón, tenemos acá una, una superficie limpia, ¿verdad? El piso puede estar muy limpio, pero cuando abrimos el drenaje está totalmente sucio, ¿verdad? Y este drenaje, pues es ideal para el desarrollo de moscas, ¿no? Porque ahí tenemos materia orgánica en descomposición, tenemos sitios de desarrollo, etcétera, ¿verdad? Perfectamente podemos desarrollar. La higiene pasa a ser vital, ¿verdad? Vean acá, esto puede ser un restaurante, un bar, esto es unas, eh,
un limón, ¿verdad? Que tal vez se está utilizando. Y tenemos la posibilidad de tener aquí un sitio de atracción, por un lado, o incluso de desarrollo, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? Nosotros en Orkin hemos visto, hemos ido a restaurantes, hoteles, en donde hay una gran cantidad de mosca de la fruta, ¿verdad? En los bares, porque ahí tenemos todos los azúcares, los lixiviados, ¿verdad? Que salen de las sodas, de la Coca-Cola, etcétera, van cayendo en el trajín y todos esos azúcares se van fermentando y son fuentes eventualmente de producción de ácido acético y eventualmente de atracción de, 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 de olores y de plagas para las moscas. El manejo de los desechos pasa a ser un elemento fundamental. Por supuesto, situaciones como estas son inaceptables, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con el manejo de los desechos, verdad? El manejo de los desechos puede tener dos objetivos, ¿verdad? También recuerden el video que les mostré de las larvas, ¿verdad? Una zona de desecho de elementos orgánicos abierta, pero también es una fuente de atracción, ¿verdad? Si, por ejemplo, vemos estos recipientes de leche, ¿verdad? Que están aquí y esto se fermenta, esto es una generación de olor muy fuerte y las moscas son tremendamente efectivas en detección de olores, ¿verdad? Incluso si los olores van hacia el sur, las moscas pueden volar hacia el norte y llegar a esos sitios de atracción. Entonces, el manejo de los desechos hay que verlo no solo desde el punto de vista de la posibilidad de que las moscas se desarrollen ahí, sino que sean atraídas por los olores, ¿verdad? Los, los desechos, que es una de las fuentes tal vez más importantes en muchísimas plantas de alimentos, de productos médicos, en hoteles, ¿verdad? Curiosamente, los desechos es como el basurero, es que es sucio por naturaleza, no. El basurero debe ser limpio por naturaleza. ¿Verdad? La basura viene en una bolsa limpia, se deposita en un basurero limpio, se saca. ¿Verdad? Lo que pasa es que con el tiempo hay un concepto, ¿verdad? Y estas fotos que ponemos aquí tal vez muy dramáticas, pues no son tan dramáticas, ¿verdad? Esto lo vemos muy a menudo, ¿verdad? Aquí vemos mucha suciedad, los basureros se abarrotan, ya no cabe y te lo ponen encima, caen a los lados. eh, y esto pues no solo para moscas, ¿verdad? Pensemos en roedores, pensemos en cucarachas. Veamos, también aquí llamo la atención a esta fotografía por el hecho de están abiertas. Vean que este basurero está abierto, este está abierto y este está abierto. Las puertas son para cerrarlas, ¿verdad? Debemos de mantenerlas cerradas, con eso evitamos, eh, hay menos transmisión de olores, hay mucho menos posibilidades de mantenimiento de una plaga en sitios como este. Luego, en los programas, las prácticas de personal van a ser importantes. Recordemos que el personal come, fuma, eh, utiliza basureros, ¿verdad? Abre puertas, ¿verdad? Todas esas acciones culturales, ¿verdad? Nos permiten reducir mucho el contacto, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, aquí es una zona donde han estado fumando, ¿verdad? Pero también comiendo, ¿verdad? El mismo tabaco es una fuente de atracción de mosca doméstica. Y aquí vean basura, ¿verdad? Aquí son sodas que pueden tener residuos de azucarados, ¿verdad? Donde puede perfectamente darse un pequeño ciclo de fermentación y ser zona y fuente de atracción de moscas. Eh, el personal pasa a ser un elemento vital en el control de estas plagas, ¿verdad? Pues nos va a permitir ayudar mucho, ¿verdad? En el proceso del control. No solo desde el punto de vista de los programas de limpieza, sino que los programas de limpieza a su vez no deben ser fuente de generación de olores. Eh, nosotros hacemos muchas inspecciones en Orkin y vemos normalmente estos recipientes de limpieza de, de, de asuntos de limpieza de estas mopas o palo de pisos, como les decimos acá en Costa Rica, pasan a ser muchas veces fuentes de atracción, ¿verdad? Esta es una zona que posiblemente con esta fotografía que vemos acá es una fuente de atracción de olor para este restaurante, ¿verdad? Cuando debiera ser todo lo contrario, ¿verdad? Entonces los programas de limpieza, ¿verdad? De los utensilios pasan a ser siempre vital. Recordemos siempre, en programa de control de moscas, tenemos que pensar en fuentes generadores de olor como atracción y posibles fuentes de ubicación de sitios de reproducción. Diseño sanitario también pasa a ser importante, ¿verdad?
tenemos las condiciones de exclusión, ¿verdad? Recuerden que las moscas son excelentes voladores y no pueden, no deben de ingresar, ¿verdad? Y el tamaño que vimos, hay tamaños de moscas tan pequeñas como 1.5, ¿verdad? Normalmente las mallas mosquiteras son menos de 2 milímetros y todas las zonas de acceso, ventanas, zonas de ventilación, etcétera, debieran de no permitir esos espacios. Las puertas deben de sellar de manera de ser selladas para que las moscas no ingresen. Eso es parte de las labores de mantenimiento y de las labores del diseño sanitario. Yo siempre digo que las plantas, los restaurantes debieran de diseñarse en función de plagas, ¿verdad? O sea, cuál es el componente de moscas de su diseño arquitectónico? ¿Cuál es el componente de moscas de su diseño, ¿verdad? De operativo para el recibo de la materia prima, ¿verdad? Para cada una de las plagas deberíamos de tener elementos involucrados en este diseño. Veamos acá mantenimiento, vean aquí, aquí una persona necesita hacer un panel eléctrico, necesita hacer una conexión, de ahí le hizo un hueco a la pared, ¿verdad? Situaciones de esas que a veces se dan y que sí, también pueden ser temporales, bueno, pero en este momento se violentó, ¿verdad? La exclusión a la planta, o bien hacemos un diseño de una puerta, pero la puerta no cierra apropiadamente, ¿verdad? Y bastan, aquí tenemos unos 6 milímetros de distancia y es suficiente para que la mosca ingrese. Las puertas deben de permanecer cerradas y si no están cerradas deberían de tener algún otro mecanismo, ¿verdad? De control, como pueden ser las cortinas de aire. Las cortinas de aire, como mencioné anteriormente, funcionan muy bien, ¿verdad? Son siempre que hagamos 7 kilómetros por hora en la base, ¿verdad? Los abanicos, nosotros acá en Costa Rica a veces va uno a la playa y ve uno muchos abanicos que le dan uno pues, le da una satisfacción, se siente uno bien, pero también tienen un control para moscas, porque el movimiento a la mosca no le gusta mucho, ¿verdad? No le permite ubicar los olores y tampoco y le impide muchas veces su vuelo. Sellamiento de puertas y cierres automáticos es fundamental, ¿verdad? Para que la puerta siempre esté cerrada, ¿verdad? Y cuando esté abierta, ojalá haya una cortina de aire. Y luego el uso de trampas de luz, que normalmente no son mecanismos de control. Da información muy importante y ayuda a entender el flujo. Ahora, hay una situación interesante. Si ustedes hacen un experimento y ponen un grupo de 100 moscas en un cuarto cerrado y ponen una trampa de luz, las 100 moscas, encima del 95% de las moscas llegarán a la trampa de luz. Pero normalmente esas situaciones no se dan en las plantas, ¿verdad? Hay flujo permanente de personas y igual de los insectos. Por eso es que se considera que dan poco nivel de control. Aquí podemos ver cuando una mosca ingresa, qué es lo que ve, ¿verdad? Ella lo que ve es esto, ¿verdad? Ve una luz. Pero si la mosca está en vuelo, ¿verdad? Ella la puede ver y después ya, digamos, después ya la dejó de ver. Por eso las trampas de luz, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí otra vez. Tienen que estar en posiciones que no sean obstruidas para que la mosca esté bien ubicada. Pueda localizar la trampa. Las moscas no ven a más de 30 metros de distancia. La respuesta aumenta significativamente a unos 3 o 4 metros. Por eso es bueno ponerlas a unos 3 o 4 metros de las puertas para que haya suficiente tiempo de adaptación y que puedan ver la trampa, ¿verdad? Cuando llega, ¿verdad? Y no más de 2 metros de alto, ¿verdad? Principalmente para que podamos eh, eh, capturar moscas, pero también otros insectos voladores como palomillas que son más altas. Recuerden que las trampas de luz es para todos los insectos voladores presentes. Estas trampas de luz nos dan información muy importante. Vean este caso de monitoreo. Tenemos un monitoreo. Esta es aquí estos son capturas, aquí tenemos 3 moscas, una fecha determinada, una frecuencia. Lo interesante acá es que si vemos acá, estas son las épocas de lluvia. Entonces hay una cierta tendencia a unos incrementos que incluso pueden ser estacionales. Y la información, ¿verdad? De monitoreo nos permite tomar esas decisiones, poner límites de control, ¿verdad? De acciones correctivas. Incluso ubicando, veamos, siguiendo el flujo de proceso y definiendo ciertos límites. Por ejemplo, esta es una planta, aquí son 5 estaciones, esta es la que está en la entrada de la planta y sí, tiene una actividad
de moscas un poquito mayor ahí, y eso nos permite tomar decisiones, ¿verdad? Nosotros tenemos en Orkin plantas que son tenemos más de 100, 200 trampas de luz. Recordemos que las trampas de luz hay que cambiarlas, ¿verdad? Porque el deterioro de la emisión de luz, la emisión cuando baja al 60%, que alrededor de 1000 horas, aproximadamente un año, se cambian y se ponen con fluorescentes, ¿verdad? Y se cambian. Aquí es interesante, las trampas de luz tenemos de dos tipos, ¿verdad? Puede ser gomosa o insectocutora, ¿verdad? Eso es importante ubicar. Las insectocutoras fuera de proceso, y les voy a mostrar este video para que vean la razón, ¿verdad? Ustedes van a ver cómo en este video la mosca se desintegra, ¿verdad? Ven qué interesante. Allá la mosca tuvo su golpe eléctrico, ella está muerta, ¿verdad? Y vean ahí cómo salen partículas de la mosca, ¿verdad? Cuando hay otros contactos eléctricos. Esta es otra vez, va la mosca, está en movimiento, ahí hubo el contacto eléctrico. Y vean qué interesante aquí lo que le pasa a la mosca. Y esta es la razón por la cual no podemos utilizar estos equipos en zonas de proceso. Boom, se descabezó la mosca. Entonces, bien, podemos usar algunas otras trampas, ¿verdad? Estas son trampas con atracción de olor. Vean aquí la mosca ingresa, después no puede salir. Vean, todo esto que ven aquí son moscas, ¿verdad? Aquí hay un video donde pueden ver incluso ya aquí están desarrollando larvas, ¿verdad? Pueden ser de este tipo o pueden ser de este otro tipo, ¿verdad? Y yo les decía inicialmente cuando decíamos, ¿a dónde están las moscas? ¿Están afuera o están adentro? Porque cuando usamos estos atrayentes, también vamos a traer moscas, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre utilizarlas con mucha cautela, ¿verdad? Vean este video, ¿verdad? Esto es una pollera. Vean la cantidad de moscas. Aquí les voy a llevar, en esta pollera, cómo están siendo atraídas. Entonces aquí, que ya tenemos una población presente, nos puede funcionar muy bien. Ven acá cómo ingresan las moscas, ¿verdad? Es la cantidad de moscas que hay ahí. O sea, estos equipos funcionan muy bien, pero de nuevo, tenemos que siempre hacerlo con la base de la inspección, ¿verdad? Para ver aprovechar el conocimiento que tenemos, ¿verdad? De la ubicación, para que nos permita reducir el control. Estas son trampas que funcionan similares, estos son para mosca de la fruta, ¿verdad? Finalmente, pues cerramos, como siempre les digo, en temas ya de pesticidas. Eh, Podemos utilizar pesticidas con atrayente, el tricoseno, la hormona sexual de las moscas. Funciona muy bien, ¿verdad? Con el tricoseno y pesticida, ¿verdad? Aerosoles o líquidos. Incluso podemos usar algunos reguladores de crecimiento cuando las situaciones son muy críticas. Los hemos usado en varios lugares. Digamos, en plantas de tratamiento de desechos y cosas de ese tipo puede funcionarnos un RCI, un IGR. Y luego las nebulizaciones ambiente, ¿verdad? Eso funciona muy bien. Pero siempre el control ya de pesticidas, hay que ver, diseñar cuál es el control. Normalmente es una mezcla entre cebos, aplicaciones superficiales donde las moscas se vayan a posar y eventualmente nebulizaciones en frío. Los tratamientos químicos, ¿verdad? Cuando este es, digamos, un ejemplo de un lugar de comidas rápidas, tenemos que identificar acá, por ejemplo, las zonas de basura, las zonas aquí donde hay agua, ¿verdad? Y si vamos a aplicar, podemos aplicar siempre en las bases, ¿verdad? Algunos marcos de puerta o donde si hay actividad de moscas y la mosca muere, no vaya a caer en las superficies. Y en las zonas externas, ¿verdad? Siempre ver, ¿verdad? Si las puertas están cerradas, toda la parte de exclusión. Y luego, vean acá, identificamos las zonas de desecho, ¿verdad? Las zonas aquí donde puede haber materia orgánica en descomposición, toda la zona de drenajes. Y esos son elementos que vamos a buscar para tener el mejor control. Recordemos que acá lo óptimo es que, como vean aquí, el local está cerrado, puertas automáticas, cortinas hacemos inspección para ver si aquí, incluso en las partes superiores, no hay posibilidades de que las moscas, siendo atraídas por los olores deliciosos que hay allá adentro, pues no vayan a ingresar. Bien, esto es lo que traíamos para ustedes.
qué retos nos presentan hacia el futuro. Siempre tenemos el reto de los pesticidas, ¿verdad? No tenemos muchas moléculas y por eso siempre tenemos que trabajar en manejo integrado, ¿verdad? Buscando nuevos programas, integrando al personal por medio de capacitaciones como esta, ¿verdad? Las buenas prácticas operativas y de manufactura tienen un impacto muy grande. Y lo que siempre hablo yo, los diseños sanitarios para mí es uno de los grandes retos, ¿verdad? Los diseños sanitarios deben ser en función de las plagas, en función de las plagas asociadas. Y normalmente tenemos deficiencias ahí y ojalá mayores equipos que podamos usar para reducir la incidencia de moscas. Cierro con eh, qué podemos hacer nosotros en plantas nuevas o en plantas actuales, siempre en la inspección, ¿verdad? Una inspección muy detallada, ¿verdad? Donde debemos de hacer recomendaciones, ¿verdad? Siempre asociadas a atracción y reproducción. Y luego tomar la información del monitoreo, utilizarla, ¿verdad? ¿Qué nos dice el monitoreo? Si no tenemos monitoreo implementado, implementarlo. Y los métodos físicos y eventualmente la aplicación dirigida de productos, ¿verdad? Ese es un plan, ¿verdad? De manejo integrado que debemos siempre tomar en cuenta. Estamos siempre muy contentos de poder ayudar en lo que podamos, ¿verdad?